Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. En 2 o 3 minutos aproximadamente empezaremos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar con este webinar, el número 2. Recordemos que ayer hicimos el webinar 1 sobre las instalaciones de redes y diseños Wi-Fi. Mañana tendremos, tendremos el curso de Hotspot. Y bueno, para aquellos que ya estáis repitiendo, la explicación de la empresa no la voy a realizar. Para aquellos que queráis saber un poquito más sobre K, pues podéis entrar en nuestra página web, o cuando esté disponible para visualizar online el webinar número 1, pues os podéis hacer un poquito a la idea. La jornada de hoy estará dividida principalmente en hablar del tema de EcoAx Plus, el cual vamos a dedicar aproximadamente unos 50 minutos, una horita más o menos. Después habrá, a lo último, abriremos la ronda de preguntas y bueno, nada, espero que os guste. Vale, empecemos. EcoAx Plus. ¿Qué es EcoAx Plus? EcoAx Plus es un sistema que convierte la red coaxial en una red de datos de Internet, ¿vale? Es decir, el equipo de lo que se trata es de usar a través del cableado coaxial esa red de Internet que nosotros estamos trabajando hoy en día con UTP o RJ45 o otro tipo de cables, ¿vale? Permiten recibir y transmitir esa señal. Sabemos que la señal de Internet es bidireccional, es una señal que va y vuelve, ¿vale? Tenemos un uplink y un downlink sobre esto. En muchos casos sin necesidad de intervenir sobre la infraestructura existente. Bien,
Es cierto que en un 90-95% de los casos no requiere hacer una infraestructura o intervenir sobre esa infraestructura existente, pero más adelante veremos en qué parte sí que es necesario, ¿vale? Sobre todo específicamente dependiendo del tipo de aplicación que vayamos a usar. Después lo vemos, ¿vale? Después hablaremos del tipo de aplicaciones. Veréis que es un concepto muy atractivo, sobre todo porque estamos trabajando un medio que está instalado en todos los sitios. El sistema Coax Plus está compuesto principalmente por 3 elementos. 2 de ellos los más importantes, que son estos 2 que pongo aquí, que es el equipo de cabecera o el equipo maestro sobre el que nos vamos a estar refiriendo, ¿vale? Lo vamos a llamar equipo de cabecera, equipo maestro o posiblemente también lo llamaremos máster. Sobre el equipo usuario es el encargado de recibir esa señalización, ¿vale? Ahora veremos exactamente cómo realizamos ese proceso y también de nuevo lo llamaremos equipo de usuario, lo llamaremos el esclavo o bien lo llamaremos slave. Estos 2 componentes son necesarios para que funcione el sistema. El equipo de cabecera, el equipo maestro, es el equipo que se encarga de convertir esa señal a RF y enviarla. Mientras que el equipo de usuario, el esclavo o el slave, va a ser el encargado de recuperar y recibir esa información. Por último, tenemos este elemento, el MIRP o el MIRP-IEC. Más adelante veremos las distinciones entre ambos, pero también son unos elementos que vamos a necesitar sobre todo para alterar esa pequeña infraestructura a nivel de coaxial que vamos a usar. Por otro lado, el componente que evidentemente no puede faltar, pues es el que está puesto, es el que está dentro de las paredes y ese es el cable coaxial. Por ese tipo de cables por donde va a viajar la señalización de coax o el Coax Plus. Bien, vamos a intentar especificar un poquito más las descripciones de cada equipo, de cada elemento. En este caso, el primero de ellos y el más importante es el equipo de transmisión, en este caso el máster. Punto importantísimo, vamos a recibir la señal de internet por el puerto RJ45 de entrada, ¿vale? Si os fijáis en la foto que tenéis aquí en pantalla, podéis observar que tenemos 2 puertos de Ethernet, 2 puertos RJ45, por los 2 vamos a poder acceder, ¿vale? El software del eCoax es un software que está íntegramente embebido dentro del equipo, por tanto el equipo maestro va a tener una dirección IP y sobre esa dirección IP vamos a abrir un navegador y vamos a poder entrar a esa interfaz web, ¿vale? Al final un poquito del speech vamos a ver un poco la interfaz de ese maestro, cómo funciona. Entonces, por esos 2 puertos es por donde podemos gestionar el equipo por uno de los puertos, es indistinto, y por el otro, también indistintamente, vamos a inyectar esa señal de internet. El hecho de inyectar esa señal de internet consiste en utilizar un cable directamente desde un switch, desde un router, ¿vale? Un cable que evidentemente tiene que tener la característica de dar señalización de internet. Bien, ahora bien, esa conversión que realiza salen por esos 2 puertos, ¿vale? Concretamente sale por el RF out, ¿vale? Que está ahí indicado, el primero de ellos, donde esa señal va a quedar convertida en RF de 7,5 a 65 MHz, ¿vale? Es decir, va a viajar en una frecuencia muy baja y es una frecuencia que rara vez está utilizada en las infraestructuras que podéis usar. Dicho de otra manera, ese espacio del espectro quedaría totalmente libre, ¿vale? Sin efecto sobre la señal de televisión. Esto, en principio, es lo que he comentado al principio de todo. En
un 90-95% de los casos no debería ocurrir ningún tipo de repercusión sobre la señal existente. En el caso de que hubiera algún tipo de efecto, tendríamos que ver exactamente el efecto, pero el efecto más común podría ser a lo mejor el hecho de que al añadir el equipo algún canal pueda llegar o no a pixelar. En este caso, esto tiene una solución muy sencilla, que es simplemente reducir la potencia que tiene el equipo. ¿Vale? Reducimos un poquito la potencia de emisión y quedaría perfectamente regulado. ¿Vale? Es una intervención bastante sencilla y bastante limpia. Por otro lado, una pregunta muy recurrente y algo característico es la velocidad que procesa el máster. La velocidad que procesa el máster, estamos hablando de una señal de unos 600 megas simétricos, ¿vale? Aproximadamente. Esto es una teoría, ¿vale? Al final la realidad va a depender del tipo de servicio, va a depender de la práctica con la que vamos a recurrir, pero más o menos si tuviéramos que hacer un test real, ¿vale? Un test sobre el equipo maestro, estaríamos trabajando en torno a unos 300 megas simétricos aproximadamente, ¿vale? Recordemos que al igual que se trabajó en el webinar 1, el ECOAX Plus no solo está pensado para señalizar un punto, ¿vale? Realmente es un equipo que permite gestionar hasta 100 esclavos, 100 unidades de usuario, 100 slave, ¿vale? ¿Esto qué implica? Esto implica que es un equipo pensado para utilizar una red coaxial de forma que realice una distribución del Wi-Fi. Es decir, en ningún caso vamos a pretender que un equipo, un punto final o un usuario tenga esa capacidad de tantos megas, ¿vale? Por último, añadir que la comunicación es encriptada con cada usuario, ¿vale? Esto implica que la conexión que realiza maestro-esclavo a través de digamos, la señal de RF, esa señal de 7,5 a 65, cada comunicación, ¿vale? Cada puente que realizamos entre un esclavo y otro esclavo va a estar totalmente encriptada, ¿vale? Bien. Una de las peculiaridades es que el M300, en este caso, en la gama de Coax Plus, permite configurar de forma masiva los dispositivos. ¿Vale? Esto, cuando hablemos un poquito del tema de las aplicaciones, veréis concretamente qué tipo de uso tiene, veréis cómo realmente puede beneficiar a nosotros, los instaladores profesionales, que vamos a pues, bueno, a realizar la instalación, a realizar la puesta en marcha, ¿vale? Entonces, posee dentro de la interfaz, luego lo enseñaré, una pequeña plantilla donde está toda la información más básica que podamos necesitar para hacer un despliegue. Y entonces esa plantilla será la que volcaremos en todos los equipos que estén conectados. Bien, vamos a pasar a hablar ahora del IPC24. En este caso es la unidad de usuario, el slave que vamos a usar. ¿Vale? Se va a encargar de recibir esa señal, es decir, vamos a poner el equipo en cualquier toma de una vivienda y vamos a poder sacar la señalización de coax, ¿vale? Del equipo maestro. Ahí tenemos uno de los tuners por el cual lo vamos a usar el que está etiquetado como cable, mientras que el siguiente conector será el que dé paso a la señal de televisión. Vamos. Entre estos hay un loop, con lo cual no tenemos que preocuparnos por el hecho de si la salida de la toma de televisión que estábamos usando, vamos a poner un ECOAX, la televisión la vamos a poder seguir viendo. ¿Vale? Este modelo concreto es un modelo que consta de dos antenas, es una interna y otra externa a 2,4. El Wi-Fi que permite gestionar sigue el estándar el 802.11n a una velocidad de 300 megas. ¿Vale? Esto implica que la red que está generando ese equipo a nivel de Wi-Fi es capaz de transmitir 300 megas o lo que permita los dispositivos
de conexión. En este caso, pues las tabletas, los televisores que estén conectados, PCs, portátiles, móviles, etcétera, etcétera. Veremos también en función de la aplicación que vayamos a realizar y del uso que se le vaya a dar al equipo, cómo el equipo pueda cambiar entre modo router o modo bridge. ¿Vale? Esta funcionalidad concreta es muy importante, sobre todo de cara a ciertos setups. Hasta 4 SSIDs por banda, ¿vale? En este caso, este modelo de aquí concretamente tiene 4 SSIDs, es decir, vamos a emitir con el Wi-Fi de emisión el normal. En este caso, pues creo que por defecto de fábrica viene con un nombre EK- y los números que pertenezcan a la MAC. Y si tuviéramos la necesidad de, por el tema de la aplicación donde vayamos a ponerlo, por ejemplo en hotel, donde quieran dar un servicio a los huéspedes y donde se quiera dar un servicio a, pues no sé, a un equipo de TPVs para los encargados de la limpieza o a la gente de mantenimiento para que tengan acceso, generaríamos un segundo SSID. Bien. Ahora bien, después de hablar de este modelo, tenemos también un modelo ligeramente superior. Digo ligeramente superior porque las características reales entre los dos y la diferencia que existen es la segunda antena a 5 GHz, ¿vale? Es decir, este es un equipo doble banda, es un equipo que la red que nos genera internamente en Wi-Fi trabaja en Wi-Fi N y también trabaja en Wi-Fi AC. La Wi-Fi N vamos a recordar que la estamos usando para las antenas de 2,4 y el Wi-Fi AC lo vamos a hacer para las antenas de 5 GHz. Los modelos tienen 4 puertos Ethernet, como habéis podido observar en las fotos. Vemos las antenas laterales y al igual que el IPC24, este también permite pasar de modo router o modo bridge, ¿vale? Igualmente hasta 4 SSIDs por esclavo. Bien. Vamos a pasar a explicar un poquito el tema del modo bridge y modo router para aquella gente que no lo tenga muy claro. Al final, el modo bridge, de lo que se trata, es de que se convierta en un equipo, vamos a decirlo entre comillas, tonto, es decir, no tiene que afectar, no tiene que influir de ninguna manera en ese paso de tráfico de la red, ¿vale? Es decir, nosotros nos vamos a conectar a ese Wi-Fi que está generando ese equipo en modo bridge y lo que está haciendo es pasando nuestra conexión directamente a donde sea que esté conectado. Es decir, realmente está trabajando como un modo AP o como un punto de acceso. ¿Vale? Bien. De este modo, ¿qué vamos a conseguir? Pues de este modo vamos a conseguir que las IPs que estamos dando no sean las del punto de acceso, sino que sean IPs que las va a dar el router principal, el hotspot que tengamos montado en la red, ¿vale? O lo que sea que haya, ¿vale? En este caso sabemos que el DHCP se puede dar de muchas maneras. Bien. Prosigamos. Otro de los beneficios es que los equipos van a poder ver determinados servicios, ¿vale? Vamos a suponer un caso muy sencillo, un equipo puesto en vivienda donde vamos a tener en un despacho que tiene el EcoAx puesto, vamos a tener una impresora y nosotros, por lo que sea, vamos a estar en el comedor, ¿vale? Precisamente estoy yo en el comedor de mi casa, teletrabajando durante esta época de confinamiento y si yo quisiera tener acceso a dicha impresora, desde luego el equipo no puede estar en modo router, porque si estuviera en modo router me está generando una red, por tanto yo no estoy viendo no sería transparente la impresora para mí, ¿vale?
El modo router, como estaba introduciendo, en este caso que he puesto, si estuviera el equipo en modo router, yo realmente no tengo acceso a la impresora, ¿vale? Es decir, la impresora recibe una IP directamente de ese esclavo. Es decir, que ese esclavo me está generando dentro de mi propia red una segunda subred, ¿vale? O una segunda red, como queráis entenderlo. Al final, un poquito el concepto es como si vosotros estáis en una red y dentro de vuestra red conectáis un router, ¿vale? Ese router que está en modo router os está generando algo que os va a impedir ver los diferentes servicios, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a usar el modo router? Pues bueno, cuando nos interese realmente generar esa red, ¿vale? Como podéis ver aquí en la configuración habitual, en entornos de operador y en instalaciones de vivienda. Es decir, cuando a vosotros se os suministran en vuestras casas la línea de internet, de ADSL o lo que sea, lo que se han puesto es un router que es el que se encarga de daros direcciones IP. ¿Vale? Es el que se encarga de crearos vuestra red en vuestra vivienda, en el despacho o donde sea. De todas maneras, si este tema no ha quedado lo suficientemente claro, después cuando abramos el tema de preguntas puedo intentar aclararlo un poquito más. ¿Vale? Bien, después de toda esta teoría, un poquito vamos a tratar el tema de los diferentes modelos. ¿Vale? Vamos a ver cómo esos modelos los hemos aplicado, vamos a aplicar el maestro en una instalación, vamos a aplicar ese esclavo en una instalación y vemos un poquito un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Insisto, es algo muy sencillo. Vemos una centralita amplificadora de televisión, lo que hacía que viéramos la tele que ya estaba en el sistema. Realmente le hemos inyectado, ¿vale? Hemos puesto en esa vivienda, hemos puesto el equipo, ¿vale? Es decir, vamos a emitir un cable o vamos a cortar el cable o vamos a poner algún tipo de elemento para unir esos dos cables. Al final lo que tenemos que hacer es unir el ecoax a nuestro sistema de infraestructura coaxial, a nuestra red coaxial. ¿Vale? Bien, una vez evidentemente inyectado, en cualquiera de las tomas, ¿vale? Vemos los esclavos cómo nos permite extraer la señal. ¿Vale? Esto no siempre es así, ¿vale? Y para esto está esta queridísima pieza, ¿vale? El MIRP, o como luego veremos otro tipo de elemento, es un mix de mix, ¿vale? Un mezclador de mezclador para este tipo de sistema. Esto realmente, ¿qué está haciendo? Realmente está cogiendo, como veis, la pieza, tenemos una salida o una entrada, como lo queráis entender, de 5 a 2150 MHz, mientras que vamos a tener dos salidas. Una salida que es la frecuencia en la que trabaja coax y la otra salida es donde vamos a trabajar todo el tema de televisión y satélite. En este caso, esa pieza, si la pusiéramos, también nos va a ayudar a unirla. ¿Cómo nos va a ayudar a unirla? Pues el RF out del equipo de coax va a ir a la entrada de coax y la parte de televisión pues irá a la parte de la centralita. Y el cable que nos queda en la salida, que está todo mezclado, pues ya iría a vuestra, pues al bajante, al troncal principal. Ahí ya depende un poquito de cómo esté la red coaxial. Para aquellos que no estéis muy puestos en la parte de coaxial, pues intentar asesoraros o si queréis os podemos intentar guiar o asesorar desde acá. Esto es un poquito, ¿vale? De lo que estábamos explicando, un poquito más en detalle, ¿vale? Al final, el punto aquí realmente importante es este de aquí. También permite hacer un bypass a los amplificadores de línea en caso de existir y que no tengan el canal de retorno pasivo. ¿Esto qué significa? Como he explicado con anterioridad, la señal de coax viaja en los dos sentidos. La señal de internet, ¿vale? Va en subida y va en bajada. ¿Vale? Puesto que existen este tipo de transmisión y es necesaria, puede existir elementos dentro de la red, ¿vale? Porque al final la red coaxial no siempre es pasiva. En este caso podrían haber elementos activos donde dicha frecuencia, que es de 5
a 67,5, que es lo que se llamaría el canal de retorno, que esa frecuencia esté bloqueada, ¿vale? Es decir, que el paso no lo deje pasar en una de las dos direcciones, o bien no lo deja bajar, o bien no lo deja subir, o bien ambas. En este caso, ¿qué ocurre? En este caso, la señal queda totalmente cortada. Si la señal queda totalmente cortada, no va a funcionar, ¿vale? Bien, eCoax, llegados a este punto, tiene una peculiaridad bastante interesante. ¿Cómo podemos saber si la señal ha sido cortada? Los equipos que hemos visto con anterioridad, el IPC24 y el IPC-AC, disponen de un LED, en este caso es el segundo LED empezando por la izquierda, que nos va a indicar si la señal llega o no llega. Es decir, una vez nosotros tengamos el maestro implementado en la red, ¿vale? Vamos a poder en cualquier toma poner un esclavo y ver si esa luz se enciende. Si esa luz se enciende, significa que la señal ya nos está llegando y el equipo está totalmente preparado para que sea plug and play. Por tanto, vamos a tener inmediatamente conexión de internet. Ahora bien, si por lo contrario no nos llega, lo que implica es que esa señal queda cortada, ¿vale? Para ello, un poco la idea es, evidentemente, no siempre la culpa recae en un posible amplificador que esté metido en la red coaxial, pero gran parte de los problemas que pueden ocurrir puede ser por esto. En este caso, usando el MIRP, como podéis ver aquí, le haríamos claramente un bypass, ¿vale? Entraríamos con la señal mezclada, el MIRP estaría dividiendo la parte de coax y enviando igualmente la parte de televisión al amplificador para que la señal se pueda seguir amplificando. Y lo único que haríamos es invertir el MIRP para que éste nos volviera a unir las señales y nos sacara de nuevo un único cable, ¿vale? Creo que el concepto es claro, creo que las medidas del equipo que proporciona es fácil y rápido para ver. Entonces, solventado la parte más teórica, solventando un poquito la parte de lo que sería la parte de instalación, vamos a intentar ver algunos casos y algunos temas. Donde hay una gran aplicación real es en los hoteles, ya bien sean pequeños, medianos, grandes. O sea, tenemos contacto con muchas instalaciones que se han hecho, desde 400, 500 equipos hasta instalaciones en hoteles que se han hecho de 10 y 20 equipos, ¿vale? Incluso menores. Pensar que el hotel tiene una televisión en cada habitación, tiene un cableado, ha sido siempre un precursor de dar el servicio al cliente, de querer dar servicio y valor añadido a todo lo que pueda ofrecer. Y entonces, a día de hoy lo que les importa es el tema de Internet, ¿vale? Sabemos que mucha gente cuando va a un hotel y el tema de Internet es un tema que no funciona bien, pues acaba dejando una review mala o se queja o no recibe una buena reputación, ¿vale? En este caso, eCoax es un sistema idóneo, ¿vale? Porque a diferencia de una red de puntos de acceso, aquí no estamos tirando ningún cable, sino que estamos usando el cable que ya existe en la instalación, ¿vale? Como podéis ver, permite aprovechar el cableado existente para la televisión y gran ventaja, el punto Wi-Fi se instala en el espacio en que el usuario se va a conectar, no en el pasillo. Los que hayáis podido asistir al webinar primero que hicimos, hablamos bastante del tema de los Wi-Fi. Al final, existen muchos casos en que existen muchas pérdidas, existen casos en donde por mucho que pongamos un equipo, nos va a obligar a poner muchísimos puntos por un tema de interferencias, por un tema de paso entre paredes que la señal no pasa, por un tema de que la señal realmente o la propia distribución del hotel a lo mejor te hace pasar primero por un cuarto de baño, ¿vale? Entonces todo eso nos va a ir afectando a la señal que va a recibir al cliente,
¿vale? Recordemos que la gente habitualmente que va a un hotel puede ser a trabajar, puede ser de ocio, pero en algún momento va a estar quieto, va a estar parado y se va a dedicar un buen rato a estar con Internet. ¿Vale? En este caso, la gran ventaja que aporta es que el punto de acceso está directamente dentro de la habitación, con lo cual la radiación la vamos a tener dentro, ¿vale? De tal manera que esa wifi que nos va a generar va a ser exclusiva para el cliente. Bueno, entonces, los puertos en los esclavos, en el hipotético caso de que una instalación tuviera o quisiera usar, por ejemplo, voz IP, ¿vale? Porque a lo mejor quieren cambiar el servicio de telefonía que tienen, no habría problema, ¿vale? Requerirían de equipos que fueran voz IP, ¿vale? Al final pensar que un esclavo es un equipo de red donde vamos a poder conectarle cualquier tipo de elemento de red, ¿vale? Bien, esto es el punto que comentaba, un esclavo por habitación. En este tipo de hoteles se suele poner un esclavo por habitación, ¿vale? Si no, en función de las capacidades que tengas, ¿vale? En función de lo que radies y en función de lo que la buena cobertura que al final te quede, el buen servicio que puedas dar, es posible realmente bajar esa cantidad de equipos por presupuesto, ¿vale? Nosotros, si no es uno por habitación, recomendamos uno cada 2 habitaciones, pues la experiencia al final determina que esto también es una operación viable y ya ahí entraría en vuestras manos poder evaluar si podéis aumentar a uno cada 3 o a uno cada 4. Es muy raro, por eso insisto. Bien. ¿Dónde vamos a poder actuar también? Casas rurales, clínicas y hospitales, que al final es el mismo concepto. El concepto es que el cable ya está puesto, ¿vale? Por tanto, si el cable ya lo tenemos puesto, EcoAx permite en todas las tomas obtener internet, ¿vale? Bien. Un caso ligeramente diferente es los edificios de apartamentos turísticos. ¿Y por qué hago énfasis en este caso? A diferencia de los anteriores, este concreto dependerá mucho de cómo vayamos a trabajarlo a nivel de configuración. También lo podemos instalar, eso no hay ningún problema. Lo ideal es poner uno por cada apartamento. La ventaja que tiene es que si el apartamento es grande, pues no hay problema. En la toma siguiente no vamos a tener que poner un extensor wifi, sino que vamos a poder poner otro equipo. Es decir, en ese caso podríamos poner dos slave o esclavos por apartamento, pero hacía más hincapié en el hecho de esa configuración, ¿vale? En este caso, a diferencia de los demás, la configuración que vamos a trabajar normalmente suele ser un trabajo en modo router, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que te interesa es que cada apartamento quede aislado como si fuera una vivienda, porque al final un apartamento está pensado ya para que haya más gente y entonces el servicio que vas a dar es un servicio más acotado, ¿vale? A diferencia de estos apartamentos, los diferentes anteriores suelen o casi siempre, ¿vale? Van a trabajar en modo bridge, ¿vale? Y a más, habitualmente suelen tener también un hotspot para controlar todo el tema de velocidades, ¿vale? Recordemos que el jueves hablaremos sobre el tema del hotspot. Ahora bien, ¿vale? Edificios de viviendas, bares, restaurantes, salones de apuestas. Aquí es un poquito lo mismo, ¿eh? La única diferencia es que las aplicaciones en los edificios de viviendas, pues bueno, es un poquito diferente el concepto. Al final de lo que se trata es que el maestro queda en la colectiva de esa vivienda, ¿vale? Y cada usuario que va a recibir va a tener el esclavo en modo router. Como la comunicación entre ambos equipos al final está totalmente encriptada, no hay motivo para temer por sus datos, la seguridad, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, ¿cuál es el principio para que funcione esto? El principio para que funcione esto es que el edificio, ¿vale? O la comunidad de vecinos tienen que contratar una línea, ¿vale? En este caso, pues una línea de Vodafone, Movistar, quien sea, el operador que tengan en las cercanías que quieran hacer una línea. En este caso, una vez contratada la línea, las viviendas pondrían ecoax, el router principal del operador contratado quedaría conectado, inyectando en cada una de las tomas de los diferentes vecinos la señal de ecoax. En este caso, esa señal de internet sería cogida por un esclavo, por un slave, y esa vivienda ya quedaría con comunicación, ¿vale? El requisito fundamental es que esté constituida como una comunidad de vecinos, ¿vale? ¿Vale? La siguiente es que se distribuye el ancho de banda de forma igualitaria, es decir, no en ningún caso podemos optar porque uno tenga 20 megas repartidos y el otro use solo 5, es decir, tiene que ser igualitario, ¿vale? Y el coste de la conexión está incluido en la cuota de la comunidad, ¿vale? Al final de lo que se trata es que se reparta todo equitativamente. Bien. Como veis, desde hace años ya hay normativas y jurisprudencia que avalan esta práctica. Es decir, esta práctica no es que la hayamos inventado nosotros, lleva mucho tiempo usándose. La única diferencia es que nosotros la hemos sacado a la luz con el uso de nuestro producto. ¿Vale? Esta aplicación hay que verla como un servicio de valor añadido que ofrecer a las comunidades, a sus vecinos. Esta frase es súper importante. Súper importante porque al final nosotros desde acá lo que intentamos siempre son proveer soluciones, pero por mucho que nosotros damos soluciones, vosotros, la gente que ahora mismo estáis conectadas o la gente a la que vais a transmitir esta información, es el allegado, es esa persona que tiene que realmente salir a vender esta solución, ¿vale? Pensar que hoy en día en España y más durante esta época, pues bueno, hay gente que necesita de estos tipos de soluciones, hay gente que tiene malas conexiones de internet que tienen que ser mejoradas, hay gente que no quiere pagar facturas muy elevadas y este tipo de servicio les vendría también muy bien. Es decir, no para tener un buen internet hay que tener una fibra de 600 megas, ¿vale? Podemos tener una fibra repartida de 600 megas. Y la realidad de esto, para los que vivimos en este sector y para los, sobre todo, gente que os podéis encontrar con muchos casos, es muy fácil de entender, ¿vale? Y os voy a poner un caso muy sencillo para que lo entendáis. Si nosotros vamos a un hotel y el hotel abastece a unas 400 personas de internet y los comentarios que vemos en un hotel es que la línea ha sido buena, que la experiencia wifi es buena, incluso nosotros mismos diciendo, hostia, qué bien que va el wifi, perdón por la expresión, lo que hay que entender detrás es la línea que hay, el ancho de banda que hay, porque posiblemente está dando servicio a esos 400 clientes con líneas de 100 megas, 300, ¿vale? Es decir, si somos capaces de dar un buen servicio a ese tipo de gente, ¿qué implica? Que realmente el uso que nosotros le damos a esos megas no es tanto como la gente se cree, no es tanto como imaginamos realmente. Por tanto, vamos a poder dar un buen servicio con unas pocas líneas, unos cuantos megas a edificios de viviendas, a comunidades de vecinos, ¿vale? Y eso es un poquito el mensaje que también hay que transmitir detrás de esta aplicación, que al final la gente que quiere esos 600 megas no significa que esté usando constantemente esos 600 megas. Posiblemente su vida cotidiana se base en usar 15,6 megas por segundo, evidentemente. Bien, otro caso, operadoras Wi-Fi o WISP, que es como comúnmente son llamados, utilizan este sistema. ¿Cómo se usa este sistema? Pues bueno, normalmente
este tipo de operador es un operador que envía la señal por aire. Entonces, la forma es que en vez de tener que enviar esa señal por aire a cada una de las viviendas que contraten su servicio, el propio edificio va a recibir esa señal únicamente con una antena y a través del cableado coaxial se va a distribuir. ¿Vale? Una antena en el terrado, más el maestro, más el esclavo. Lo que aportamos es rapidez de instalación por el hecho de que el cable ya lo tenemos puesto y con la pequeña, con el pequeño inconveniente que habría que solventar todos los temas de RF que hemos hablado, si es que existe alguno. Bien. Hemos hablado de aplicaciones que quizá puedan parecer muy grandes o quizá puedan aparecer a lo mejor fuera de nuestro alcance o fuera de nuestro mercado. No hay problema. Ahora os voy a explicar algo un poquito más a tamaño reducido, ¿vale? Que es EcoAx en vivienda. Bien, EcoAx en vivienda, al igual que hemos explicado en el EcoAx que no es para vivienda, vamos a tener un maestro, ¿vale? En este caso el IPC BMH, un dispositivo de maestro donde vamos a poner en la vivienda, en el apartamento, donde queramos ponerlo, ¿vale? Es un producto sustitutivo de PLCs y repetidores Wi-Fi. ¿Por qué? Pues bueno, porque al final la persona que busca un PLC está tratando de extender su Wi-Fi a una zona donde no le llegaba, ¿vale? La razón posiblemente por la que esté buscando un PLC es por la facilidad que aporta el PLC. El PLC, sabemos, o para los que no lo sepáis, es un elemento de red que se conecta a la red eléctrica y viaja a través de ella. El PLC, no es por hablar mal, pero tiene ciertas problemáticas a nivel eléctrico y es que pues no todos los cables eléctricos están como deberían, no todo está siempre bien hecho, entonces puede causar problemas de que en una zona sí que funcione, en otra zona no funcione, ¿vale? Entonces, gente que pueda estar en este tipo de casos, gente que pueda estar en este tipo de mentalidad de usar un PLC, EcoAx Home o EcoAx para vivienda es un buen sustitutivo, ¿vale? El mismo caso se produce en la gente que usa repetidores Wi-Fi. Al final, la gente que usa repetidores Wi-Fi, existen dos tipos de personas. La gente que quiere que tires el cable y la gente que quiere que no tires el cable. Si no queremos que tiren el cable, si somos alguien que no va a permitir que me agujeres una pared o que me tires 50 metros de cable por la casa, esto es un producto perfectamente viable. ¿Por qué? Porque el cableado coaxial está tirado en toda la vivienda, es decir, está presente en cada una de las tomas de televisión que tengamos. Vamos a poder poner un equipo para que irradie, ¿vale? Entonces, creo que el concepto queda claro. Vamos a tener un máster. Creo que además es un producto que en estas fechas donde estamos todos confinados, yo incluido, pues bueno, puede ser algo realmente atractivo porque precisamente la gente va a empezar más a valorar el tema de la conectividad y las señales que tienen. Bien. Punto importante a destacar, hasta 6 equipos esclavos o slave o unidades de usuario, como hemos comentado con anterioridad, por cada maestro. Pensar para que os hagáis una idea que un equipo esclavo, tranquilamente una superficie de una vivienda de 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, la puede cubrir, ¿vale? Evidentemente me puedo equivocar, ¿vale? Me puedo equivocar sobre todo por las posibles pérdidas que pueda haber, pero por norma general consigue cubrir ese tipo, ¿vale? Entonces estamos hablando realmente poner hasta 6 equipos, estamos hablando de viviendas realmente grandes, ¿vale? Con 1 o 2 equipos que pongamos cubriríamos bastantes viviendas, pero bueno, si tuviéramos chalés grandes, pues que sepáis que podemos poner hasta 6 equipos. Bien, el sistema es un sistema plug and play, es decir, aquí sí que no hay ningún tipo de interfaz, ¿vale? La interfaz no existe en el maestro, sino que la interfaz está en el esclavo. La interfaz del esclavo es una interfaz que
Eso es un router, el que haya entrado en un router la va a entender perfectamente y el que no haya entrado en un router, pues si ha entrado en una AP es el mismo concepto. Se trata de entrar en el punto, en el esclavo concreto, cambiar el nombre del wifi y ya está, ¿vale? Y ponerlo en modo bridge o en modo router en función del uso que queramos darle. Si es una vivienda, suele ponerse en modo bridge a menos que el cliente no tenga ningún tipo de servicio y le dé igual. En ese caso lo podéis dejar tranquilamente en router, que no va a ocasionar ningún tipo de problema. Por otro lado, la ventaja de Coax Home en este caso va a ser la extensión Wi-Fi, eso ya lo hemos comentado, pero además la parte de IPTV. ¿Qué es el IPTV o lo que entendemos como IPTV? Porque al final el término está un poco lleno de desinformación. La parte de IPTV, en este caso que nos vamos a referir, es la capacidad de enviar esa televisión a través de IP. Y cuando hablo de esa televisión estoy hablando en el momento, por ejemplo, de que vamos a contratar esos famosos paquetes de televisión que nos ofrece un operador y nos lo ofrece con un receptor, ¿vale? Un receptor que está conectado siempre en la televisión, receptor que solo funciona en esa televisión porque el cable que tenemos puesto está al lado del router y el router suele estar al lado de la televisión o en el comedor o cerca, ¿vale? En este caso concreto, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos la posibilidad de utilizar eCoax para poder mover ese receptor, ¿vale? Y poderlo mover a la habitación que queramos. A la habitación siempre y cuando que tenga una toma, ¿vale? Es decir, el receptor que nosotros estamos poniendo es un receptor que recibe esa televisión a través de IP, a través de internet. De hecho, ese receptor, si nosotros apagamos el router, no funciona. Se nos queda colgado o se nos queda con una pantallita de que ha perdido su conexión, ¿vale? En este supuesto caso, nosotros podríamos, como veis en esta diapositiva, podríamos poner el máster, inyectarlo en toma, ¿vale? Como veis, la inyección en toma en este caso se realiza con un MIRP IEC, ¿vale? ¿Por qué? Porque el maestro pequeño este de vivienda no tiene para la salida de televisión, entonces usamos esta pieza de inyección para que una las dos señales y para que cuando vuelva las separe. Y la llevamos a una toma secundaria de la habitación donde vamos a poder poner ese receptor y donde vamos a poder seguir viendo esa televisión, ¿vale? Podemos optar por el modelo este, que es con antena, y el modelo sin antena, por si uno solo quiere extender la televisión, porque a lo mejor en el comedor no lo quiere y quiere tenerlo en el despacho o en otra sala, o bien porque quiere añadir el wifi, ¿vale? Eso es un tema ya que habría que decidir con el cliente. Vale. Este es el MIRP IEC, ¿vale? Es el mismo concepto que el MIRP normal. La única diferencia es que aquí, en vez de llegar a los 2100 MHz, solo estamos llegando a 1000 MHz y poco más. Entonces, tenemos disponibles dos kits preconfigurados y plug and play, como he comentado. El kit de extensión IPTV, que es el kit IP, y el kit de extensión Wi-Fi e IPTV, que es el kit IP-W. Este último os va a proporcionar también la capacidad de transmitir esa internet, ¿vale? A nivel de Wi-Fi. Bien, por otro lado, si tenéis o estáis interesados en todo este tipo de información y demás, podéis poneros en contacto con nosotros a info@eka.plus y os pondremos en contacto con los delegados pertinentes de la zona donde estéis, por si tenéis interés en este equipo o queréis configurarlo, ponerlo en algún sitio o os lo demanda alguien. Bien. Ahora ya estamos en la parte final de este webinar. Voy a proceder a enseñaros un poco la interfaz de Coax Plus, ¿vale? Os voy a enseñar la interfaz del maestro, sobre todo para que podáis ver cómo os puede beneficiar esa
esa parte y ese despliegue para agilizar las instalaciones. Bien. Bien. Bien, yo creo que sí que se ve. Bien, en este caso precisamente tenía en pantalla nuestra web. Recordad que tenéis todo disponible en nuestra web. Tenéis todo un apartado de productos que está clasificado por familias, ¿vale? En este caso nos iríamos a buscar la información pertinente a la parte de familias de Coax, o si queréis tenemos unas revistas disponibles con bastante documentación sintetizada, pues bueno, y podéis hacer uso de ella como parte de referencia, ¿vale? La verdad es que están muy chulas. Bien, vamos al punto que nos toca ahora mismo, la interfaz. Disculpad un segundo. Vale. Bien. En este caso de aquí tenemos directamente vale, esto era, ¿vale? Aquí tenemos la pantalla principal, vamos a acceder a él. Recordemos que he comentado que accedemos a él a través de la interfaz web, a través de una IP que tiene por defecto. Vamos a utilizar el password y la contraseña que viene por defecto, admin, y vamos a tener siempre la información en el centro de la pantalla y el menú a la izquierda, ¿vale? En este caso de aquí tenemos el canal de trabajo, lista, tenemos diferentes opciones. La idea no es repasarlas todas ellas, pero sí vamos a irnos a la plantilla de esclavo, ¿vale? La plantilla de esclavo es esa parte donde vamos a poder configurar todo lo necesario para realizar una instalación. Imaginaros que vamos a desplegar un hotel de 200 habitaciones. El objetivo del hotel, para aquella gente que no habéis asistido al webinar número 1 sobre Wi-Fi, puede ser habitualmente poner el Wi-Fi en abierto o poner el Wi-Fi con 2 SSIDs, ¿vale? Para que una información viaje por un canal, para que llegue al hotspot, que es la parte de huéspedes, la segunda SSID viaje, por ejemplo, hacia un portal donde se conectan las TPVs para el tema de control de carros, control de sábanas, etc. Este tipo de casuística, lo que nos repercute a nosotros como la parte instaladora, es que esa configuración es idéntica en todos los equipos, porque al final lo que estamos haciendo, recordemos, es poner un equipo cada una habitación o cada 2 habitaciones y vamos a estar generando ese Wi-Fi, ¿vale? Ese Wi-Fi que vamos a generar, esas 2 SSIDs, al final vamos a tener la necesidad de configurarla en todos los equipos. Evidentemente, el objetivo no es tener que realizar esa configuración 200 veces, sino que con la funcionalidad que nos aporta Coax Plus, con la plantilla esta de esclavo, vamos a hacer la configuración una única vez y la vamos a lanzar a todos los equipos que hayan conectados, ¿vale? Bien, en este caso vamos a imaginarnos, por ejemplo, que tenemos aquí la interfaz normal y corriente.
tenemos la posibilidad de añadir una VLAN, como habíamos comentado con anterioridad. El modo servicio, bridge, ya hemos hablado del tema del bridge. Vamos a habilitar el paso del DHCP para que puedan dar IPs, si no los paquetes del DHCP no van a pasar. Y en este caso vamos a seleccionar qué Wi-Fi. Recordemos que estamos posiblemente emitiendo en 2,4 o bien podría ser que también estuviéramos emitiendo en 5 GHz, ¿vale? En este caso seleccionaríamos lo que fuera que necesitáramos de ese equipo, qué puerto y qué Wi-Fi, si le daríamos a aplicar y ya tendríamos configurada esa parte. Ahora bien, una vez realizado eso, tendríamos una configuración, nos faltaría configurar la parte del Wi-Fi y una vez configurada la parte del Wi-Fi tendríamos nuestra plantilla preparada. A ver, que se ha quedado aquí en blanco. Bien, la parte del Wi-Fi, como hemos comentado, Wi-Fi 2,4, Wi-Fi 5 GHz. Vamos a realizarlo solo una vez. Entraríamos en la configuración básica, el canal en este caso lo pondríamos por ejemplo en automático, el ancho de banda que quisiéramos usar, en este caso podríamos recortar un poco, ¿vale? Más que nada porque dependiendo del tamaño de la habitación, el esclavo quizá nos emite demasiado, ¿vale? Nos emite cubriendo posiblemente 2 habitaciones y a lo mejor no era lo que queríamos, o a lo mejor nos está solo cubriendo parcialmente parte de la tercera, cosa que queríamos evitar, entonces reducimos un poquito la potencia. El país es indistinto, podemos poner el que queramos, por aquí está España. En este caso, iríamos ya a interactuar sobre la parte de el nombre del Wi-Fi, ¿vale? En este caso, pues podríamos poner OTLK, la encriptación, el cifrado, aquí lo que queramos, ¿eh? Recordemos que para que haya un roaming, para que el teléfono cambie de antenas, ¿vale? Cuando tú te desconectes, tiene que estar siempre con el mismo SSID, el mismo tipo de cifrado y la misma clave, o el AES o el TKIP y la clave, ¿vale? En este caso acabaríamos el proceso y con esto tendríamos lo más importante. ¿Lo más importante qué es? Lo más importante es el nombre del SSID, los servicios que vamos a usar, las VLANs que se van a realizar en este tipo de instalación y con esto guardaríamos la plantilla. Guardada la plantilla, lo que va a suceder es, en el momento en que nosotros abramos la plantilla, ¿vale? Interruptor de plantilla lo ponemos en abierto, cualquier equipo que se esté conectando va a coger dicha configuración por defecto, ¿vale? Es decir, que bastará con que el equipo en el segundo LED que hemos comentado que tiene el equipo se ilumine, implica que tiene comunicación, implica que ya está recibiendo señalización de internet, que hay una comunicación a nivel coaxial y entonces se va a configurar, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener aquí la lista de equipos. En este caso no tengo ningún equipo conectado. Veríamos todos los equipos, veríamos la información de la Mac que tiene, el modelo que tiene, la versión de software, por si en algún momento tenemos que actualizar o no actualizar el equipo. Nos daría la atenuación aproximada en la que está trabajando el equipo, saber si estamos perdiendo muchos dBs o pocos dBs. Al final existen unos ciertos valores que no deberíamos atravesar, ¿vale? Que son a partir de una atenuación es decir, unas pérdidas de más de 60 dBs. A partir de ahí no deberíamos cruzar ese límite porque, bueno, podrían ocurrir, pues, bueno, pequeños cortes, pequeñas anomalías en el tráfico, ¿vale? Una vez todos los equipos están aquí aparecidos, si tenemos el interruptor se habrán configurado, si no, pues vamos a seleccionar habilitar plantilla, se seleccionarán todos los equipos y aplicaremos la plantilla, ¿vale? Es decir, imaginaros que con una configuración muy clara de lo que queremos, es decir, queremos un Wi-Fi, queremos 2 Wi-Fis, queremos 3 Wi-Fis, cuando hablo de Wi-Fis hablo de SSIDs, con X VLANs, X servicios o directamente solo un Wi-Fi,
sin ningún tipo de VLAN, solo un tráfico normal. En modo bridge, colocaremos delante del eCoax un hotspot, ¿vale? No hay problema en intercalar ningún hotspot en un eCoax, es decir, que la gente que se conecte a los wifis que generan los esclavos van a ver el portal cautivo directamente del hotspot que sea, pues si es un hotspot EK, pues será un hotspot EK, y si es un hotspot de otra marca, pues será de otra marca. ¿Vale? Podemos intercalarlo en cualquier momento sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, el equipo evidentemente tiene algunas funciones más, ¿vale? Temas de actualizar firmware y después tendríamos una pequeña parte para visualizar esa potencia que tendríamos que ajustar para ese pequeño problema que puede surgir que he comentado con anterioridad. Podríamos reducir un poco la potencia y por lo demás ya serían tareas normales. Pero, es decir, hemos sido capaces de, realizando una configuración más o menos sencilla del equipo, con una plantilla, volcarla en los 200 equipos y que los 200 equipos o los 100 equipos, ¿vale?, queden configurados. ¿Por qué hablo de 200 equipos? Hablo de 200 equipos porque, evidentemente, nosotros hemos recomendado, como he explicado al principio, 100 equipos, ¿vale? En el supuesto caso de que necesitáramos poner más de 100 equipos, podríamos poner un segundo máster que nos soportaría de nuevo 100 equipos. Evidentemente, si ahora mismo alguien me pregunta o alguien me dice, oye, es que yo tengo una instalación con 115 equipos, pues bueno, no pasa nada si quieres usar un máster, te lo va a soportar. Pero honestamente, 115 equipos, que tú pongas un máster o pongas dos, con dos másters te va a ir mucho mejor y al final incluir un segundo máster en un presupuesto, pues bueno, es peccata minuta, ¿vale? Y bueno, sobre la interfaz del equipo no tiene mucho sentido ir un poquito más allá de deciros que tiene toda la parte de poder exportar la configuración y guardar la configuración para que en cualquier momento que haya que sustituir un máster o tengáis uno de repuesto lo podáis tener rápidamente configurado o ya directamente volcado por si hay una subida de tensión o tenéis algún tipo de problema o de anomalía. Y por otro lado, la parte de gestión de VLANs, ¿vale? En el supuesto caso que necesitaréis gestionar VLANs, pues habría que introducirlas aquí. Bien. Vale. Déjame un segundo. Vale. Vale, pues en principio ahora mismo abriríamos la parte de preguntas. Intentar que queden lo más o menos claras para que las pueda entender. Yo entiendo que la parte que hemos explicado ahora ha quedado clara sobre el tema de la interfaz, pero si no, podemos ver alguna cosa más. Entiendo, por supuesto, que la parte que he explicado del software se ha visto.
Vale, preguntan el tema de la latencia del sistema. Pues, hombre, la latencia del sistema sí que es cierto que no estás hablando de una línea de fibra, pero tampoco estás hablando de una línea de cobre. Estás hablando de latencias bastante normales. Evidentemente, yo te diría que en función de la señal que tengas de RF y en función de los valores que te lleguen, tendrás mejor o peor calidad de latencia. eCoax y eCoax Plus no son compatibles, ¿vale? Nosotros en EK tenemos una gama que es, digamos, más anterior, es de las primeras gamas que trabajamos, pese que aún está en funcionamiento, aún está en venta. La usamos un poquito más para temas de repuestos. Las nuevas instalaciones son más para temas de nuevas infraestructuras y deberíais usar eCoax Plus. Aparte, creemos que eCoax Plus aporta un punto más. Bien, a ver, me dirijo precisamente a la persona que escribe. Buenas tardes, supongamos que en un hotel de 5 plantas, 20 habitaciones por planta, total 100 habitaciones, 10 bajantes, 5 pasivos más el troncal, 60 pasivos, el hotel tiene ya bastantes años y la infraestructura de coaxial también. Vale. La pregunta es, ¿qué pérdida de señal existe? La pérdida de señal que existe va basada en los elementos. Contra más pasivos, más pérdidas vas a tener, ¿vale? Al final depende del circuito. Sabes que un pasivo, pues, no sé, si te puede perder 2 dB, evidentemente, y conociendo también el tema de las pérdidas, yo creo que se puede entender que, bueno, de hecho yo creo no, es así, que cuando trabajamos en ese canal de retorno, trabajamos con unas frecuencias muy pequeñas y ahí es donde vamos a poder ver que las pérdidas que generamos son mínimas para esa señal, ¿vale? Entonces vamos a poder llegar más lejos. No es sumar 60 pasivos y decir, ostras, es que esto pierde, no lo sé, 140 dB. No funciona así exactamente en ese punto. En principio, por muy antiguo que sea el hotel, no deberías tener ningún problema, al igual que con los pasivos. Piensa que los pasivos al final de lo que se trata es que empiecen en 5 MHz. Si tienes algún pasivo que no empieza en 5 MHz, evidentemente la señal de coax no va a poder pasar, ¿vale? Ahora bien, si por contra tú lo has cogido y has mirado, has hecho la prueba y ves que el pasivo empieza en 5, pues la señal te va a pasar. No tienes que cambiar el cable, no tienes que cambiar nada. Vas a usar exactamente lo mismo que hay. Como mucho puede ser que un pasivo te dé algún tipo de problema. En ese caso, cambias ese pasivo. Vale. Bien. Los esclavos de coax ya vienen configurados para temas de IPTV, ¿vale? Para los que preguntáis. Es decir, vosotros compráis un kit y no tenéis que tocar nada en el equipo. Lo único que si compráis el kit que emite Wi-Fi, ¿vale? Pues la configuración que vais a tener que realizar es la de ponerle el nuevo SSID, pero el equipo de Movistar ya os va a funcionar. ¿Vale? Vais a tener unos puertos que se llaman STB1 y STB2, donde vais a conectar ese equipo de Movistar, en este caso que atañe a la pregunta. Ese mismo kit, además, pensar que como es un equipo que también tiene tomas de red, también vamos a poder conectar una Smart TV, una segunda Smart TV. Os digo esto porque las Smart TVs, dependiendo de cuál, la señalización que tiene de Wi-Fi es bastante mala. Y cuando digo bastante mala, no diré la marca, puedo poner mi propio caso de experiencia, pero con una tele de 2.000 euros me iba más lento que un teléfono de hace 8 años a nivel de Wi-Fi, ¿vale? Comprada hace 2 años el televisor. Entonces, si queremos que ese televisor funcione bien y esté conectado, posiblemente la mejor solución no es conectarlo por Wi-Fi, sino es ponerle un cable. Y en tal caso, cualquiera de los kits os puede valer para esto.
Distancias que soportan estos equipos. Entiendo que las distancias hablamos a nivel de coaxial. A ver, al final, la distancia que soporta es la distancia hasta donde llegue. ¿Vale? Yo te puedo decir que hay instalaciones realizadas de más de 500 metros que están funcionando. ¿Se prevé puertos a giga en los esclavos? No, no se prevé ningún tipo de puertos gigas en los esclavos. ¿Qué velocidad máxima soporta un cable coaxial? A ver, yo creo que la pregunta aquí es un poquito ambigua. La velocidad máxima que soporta un cable coaxial depende de la cantidad de espacio de frecuencia que uses. Contra más ancho de frecuencia uses, más velocidad tienes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el canal de retorno caben unos 900 megas aproximadamente, de los cuales eCoax utiliza unos 350, 370. El IPC M300, si lo puedes instalar en cualquier instalación de coaxial, sí lo puedes instalar en cualquier... normalmente se pone en cabecera porque la distribución la vamos a hacer desde cabecera, pero si lo que tienes es una vivienda y te interesa ponerlo en vivienda porque te interesa pasar de los 6 usuarios o por alguna razón particular, pues puedes ponerlo también. En cada esclavo puedes utilizar 4 SSIDs por cada banda. 4 en 2,4, 4 en 5 GHz. Bien. Sí, sí, los esclavos son transparentes si los pones en bridge y para el tema del Movistar usamos el STB1 o el STB2, ¿vale? Que están en los kits. A ver, me preguntáis un tema más sobre el tema de espectro, de RF y alguna pregunta un poco más sobre el tema de la portadora. Pensar que la portadora que utiliza Coax no es una portadora como puede ser una señal analógica o como puede ser una señal digital. Si lo vierais con un medidor de campo, lo que veríais serían picos, ¿vale? De pequeñas portadoras que son lo que aportan el tráfico. O sea, si no hay tráfico no veréis ninguna portadora. Y creo que las portadoras que usas son de 1 megahercio o de 2 megahercios, ¿vale? Suben, bajan y desaparecen. El problema que introducís es si hay alguna frecuencia que esté entre medio, pues bueno, creará una colisión. Si una portadora sube en 27 y usabais la frecuencia de 27 para algo, pues lo que sea que hubieran ahí serían paquetes que colisionarían, ¿vale? En este caso, pues bueno, hombre, si utilizáis una pequeña parte no debería pasar nada, si utilizáis gran parte os colisionará casi todo. No hay que configurar nada para el tema de los UPTVs, es plug and play y a funcionar, ¿vale? Si tenéis más preguntas o necesitáis más sugerencias sobre eso, os podéis contactar o escribir un mail o os pondremos en contacto con algún delegado. Sí, me consta que se ha visto, ya me han informado, el problema es que la máquina me ha hecho una pequeña trastada y no sabía si se veía o no. A ver, realmente con un medidor de campo no vas a poder ver esa portadora a menos que haya un esclavo conectado en algún sitio. Y además, si conectas un propio esclavo ya verás si te llega la señal o no te llega la señal. Entonces, creo que no tiene en ese caso mucho sentido. Pero bueno, si tuvieras ya un puente de tráfico, podrías ver la portadora.
Para temas que sabemos que hay otros fabricantes en el mercado que trabajan con tecnología también de este estilo coaxial. Para temas de compatibilidades y mezclar equipos, os rogaría que enviarais un mail a info@ek.plus y tratáramos un poco con más detalle el tema, porque hay veces que sí, hay veces que no, habría que ver un poco más. A ver, el IPC M3, que es la gama antigua, solo funciona con IPCS 2. No podemos mezclar ni IPC AC ni IPC 24, ¿vale? Por nada del mundo los mezcléis. Bueno, voy a ir respondiendo. Me preguntan sobre el mínimo de potencia. Para que os hagáis una idea, si salimos con 112, ¿vale? En el momento en que nosotros tenemos unos 65 dB de pérdidas, es decir, que estamos llegando al otro lado con unos 50, 55, eso sería el límite. A partir de eso se caería la señal. Para todo el tema de precios, insisto, escribir un mail y se os pondrá en contacto con los distribuidores que tenemos y a partir de ahí pues podéis ver y consultar los precios disponibles para vuestra zona. A ver, poder ser que no se provisione bien, sí, evidentemente, esto es electrónica y al final algún equipo puede fallar. En general te diría que no fallan mucho, pero bueno, en el caso de que te falle una plantilla, pues podríais, podríais reaplicar la plantilla, ¿vale? Para aseguraros. Bueno, me comentáis algunos que habéis usado coax, me comentáis algún pequeño problemita. En este caso, estamos trabajando siempre en mejoras. De hecho, tenemos preparada una nueva versión para de aquí unos cuantos meses y bueno, esperemos que esos pequeños problemitas se queden resueltos. Para la gente que me preguntan sobre el webinar de ayer, que es sobre el tema el webinar de Wi-Fi. Lo veremos, veremos a ver cómo podemos subirlo, cómo podemos hacerlo disponible para que los que no asististeis podéis volver a asistir, ¿vale? 100 megas. El kit de vivienda os permitiría extender un 100 megas, ¿vale? Créeme, realmente extender 100 megas es más que razonable para ver hasta 4K online. No, a ver, lo que hemos comentado es que los elementos que haya por medio, activos, pasivos, que no soporten las frecuencias, no tenéis que cambiarlos. Evidentemente, nosotros en catálogo tenemos toda la gama de televisión tradicional con una serie de amplificadores y elementos activos y pasivos compatibles con eCoax. Podéis optar por cambiarlos, ¿vale? Podéis optar por adquirirlos. Pero si no, podéis optar por la forma que he explicado de hacer un bypass. La gente que pregunta más sobre temas legales y temas de normativas, no os puedo responder ahora mismo. Escribid un correo y os haremos llegar la información necesaria. Sí, correcto. En principio necesitarías un portátil para realizar todas estas configuraciones que estamos hablando. No, no, la inyección en el kit de vivienda, la inyección se hace directamente al lado del router, ¿eh? No hay que buscar ninguna cabecera, ni tenemos que buscar nada. Únicamente poner la toma que esté al lado, más cercana al router, y realizaremos la inyección ahí.
gente que pide la presentación, intentaremos a ver si podemos hacerosla llegar o buscaremos la forma de hacerlo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es cerrar ya las preguntas, ¿vale? Voy a responder a algunas más que crean que puedan ser de interés. Insisto, habrán otros webinars, podéis contactar con nosotros. Tenemos un gran equipo de soporte y espero que podremos atenderos. Sí, veo la insistencia del kit. El kit al final es un elemento de red, ¿eh? Podemos conectar detrás del kit una AP, un switch, lo que queramos realmente, ¿eh? Yo he puesto el ejemplo de una Smart TV porque es una solución que creo muy interesante, pero podríamos colgar también una AP para la gente que no quiera usar el propio Wi-Fi que trae el AP, ¿eh? Que trae el IPCS. La gestión del máster puede ser no presencial. A ver, el máster es una interfaz web, es decir, en el momento en que nosotros accedemos remotamente al máster porque abramos un puerto remoto o algo por el estilo, sí que podríamos hacer. Preguntáis un poco sobre el ping. Honestamente no lo sé cuánto podríais perder, pero a veces en grandes recorridos está en torno a 20, 30. Si tenéis algún problema en la red, a lo mejor 40 o 50, ¿vale? Depende mucho de la red. Si tenéis acceso al máster en remoto, o sea, nosotros no tenemos ningún sistema cloud, ¿vale? Ah, pero, pero si tenéis acceso remoto porque tenéis la IP del cliente, pues podéis acceder. Las 4 SSIDs del IPC, ¿vale? De los esclavos no están aisladas, ¿vale? Es decir, lo que los aíslan es en el momento que asignamos una VLAN. Si generamos dos SSIDs sobre la misma VLAN o sin poner VLAN, van a parar al mismo sitio, ¿vale? Para poder aislarlas necesitaríamos vincularlos a una VLAN. A ver, cuando colocáis más de un segundo máster, porque superáis los 100, de hecho en hoteles es muy frecuente poner dos másters, o bien para aliviar, o bien porque superamos los 100 equipos, normalmente configuramos la plantilla en un equipo, exportamos la configuración y volcamos esa configuración al otro máster, ¿vale? Es un paso muy sencillo de realizar. De todas maneras, yo creo que configurar una plantilla perderéis 5 minutos y tampoco es un drama. Drama sería si tuviéramos que configurar los 200 equipos uno a uno. Y ver, una red coaxial o una red por UTP, pues hombre, depende exactamente para que lo quieras y el tipo de tecnología que uses. En este caso, una red coaxial es una red coaxial y una red UTP supera muchísimo más a una red por coaxial. Insisto, dependiendo del tipo de coaxial que quieras usar y los productos que uses. Problemas que me preguntáis con montar en tomas, montar en instalaciones viejas. Hemos montado muchas en instalaciones viejas, algunas tienen algún caso peculiar, otras hay que solventar algún problema. Eso es una cosa que tenéis que evaluar. Sobre esto, yo lo que os recomiendo es cogeros un kit o cogeros un máster, solicitarlo y hacer una pequeña prueba sobre el tema. Pero en general no deberíais tener ningún problema. No, las tomas no son necesarias que sean EK, ¿eh? Para la hora de instalar, tutoriales por ahora no tenemos. Veremos
veremos este tipo de cosas, pero es cierto que cada un soporte muy elevado, ¿vale? Entonces, si contactáis con un distribuidor o o os ponen en contacto con algún delegado, o incluso si os ponéis en contacto a través de info@eka.plus, intentaremos ayudaros de la mejor forma posible, ¿vale? Normalmente, dependiendo del tipo de instalación, a veces se hace un asesoramiento, pues un Skype o una llamada, o si hace falta una conexión remota. No te preocupes por el tema de la tormenta, podrás ver el webinar en otro sitio. Bueno, en principio quedan bastantes preguntas por resolver. Voy a cerrar ya. Si queréis trasladar las preguntas porque creáis que no han sido correctamente respondidas, escribir un correo e intentaremos responderos en la mayor brevedad posible. Muchas gracias por haber asistido a este segundo webinar y muchas fuerzas y mucho ánimo para estas fechas. Gracias y un saludo.